córticos suprarrenales. Bien. Entonces vamos a recordar, bueno, hemos visto ya las hormonas, el eje de la secreción del hipotálamo, la secreción del hipófisis, hemos visto las hormonas hipofisiarias, ¿no? Las hormonas hipofisiarias, hemos visto la hormona del crecimiento, la oxitocina, hemos visto la ADH, ¿sí? Después hemos visto la hormona tiroidea. Todas trabajan con el eje hipotálamo hipofisiario. Hoy, las hormonas que generan la corteza suprarrenal, también algunas trabajan con el eje hipotálamo hipofisiario y otras hacen una excepción. Entonces, eso es lo importante que vamos a conocer, ¿no? Vamos a ver que la corteza suprarrenal está sobre los riñones, ¿sí? Son glándulas pequeñas, pesan 5 gramos. Acordémonos que el hipófisis pesa como 1 gramo. La tiroides pesa entre 10 y 20 gramos. Estas glandulitas pesan 5 gramos, ¿ya? Y tiene dos partes, por eso les digo, la corteza suprarrenal, que está rodeando la glándula, y la médula suprarrenal. La médula suprarrenal genera adrenalina y noradrenalina. Médula suprarrenal, ¿sí? Que se genera en situación de estrés cuando hay estímulo del sistema nervioso simpático, ¿no es cierto? Y la corteza suprarrenal que rodea esta médula, que es lo que nos va a ocupar hoy día, tiene 3 partes, digamos, 3 envolturas, ¿sí? Tiene una zona externa que se llama la zona glomerular, tiene una zona media, la fascicular, y tiene una zona interna, la reticular, ¿sí? Entonces, ¿qué genera esta corteza suprarrenal? Genera 3 sustancias básicamente. En la zona más externa se genera la aldosterona, ¿sí? Un mineralocorticoide que se encarga del metabolismo de iones importantes como son el sodio y el potasio y del manejo de líquidos internos. En la zona media se va a generar los glucocorticoides. El más importante es el cortisol, ¿ya? En la zona externa, la aldosterona, el mineralocorticoide aldosterona, no es el único, pero es el 90% de lo que se genera. Entonces, esa es la bandera de lo que vamos a hablar. El cortisol casi es el 95% de los corticoides que se generan, ¿ya? Y algo de hormonas sexuales se genera en esta zona. El cortisol tiene que ver con lo que es el metabolismo de grasas, lípidos, carbohidratos y proteínas. Aparte tiene que ver con los fenómenos de inflamación y migración de células blancas hacia las zonas inflamadas. Finalmente, en la zona más interna, la reticular, tenemos lo que son las hormonas sexuales, principalmente los andrógenos, ¿sí? Estos andrógenos se generan en poca cantidad. Entonces, a veces, si las glándulas sexuales están funcionando bien, estas hormonas sexuales pasan a segundo plano. Básicamente vamos a hablar nosotros de la aldosterona y del corticoide, ¿sí? La glándula suprarrenal con su zona medular y su corteza suprarrenal. Riñón, y entonces tiene su gorrito el riñón, esas son sus glándulas suprarrenales. Entonces tiene 2 glándulas suprarrenales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos en esas 3 zonas? Tenemos la zona glomerular, fascicular y reticular. La zona glomerular, la más externa, nos genera aldosterona. La zona fascicular nos genera corticoides. Y la zona reticular, la más interna, nos genera hormonas sexuales, andrógenos. ¿Y quién las genera? ¿De dónde vienen estas hormonas? ¿Sí? Estas hormonas vienen básicamente del colesterol que nosotros tenemos en el organismo, ¿sí? El colesterol tiene receptores en las células de la corteza suprarrenal, y al tener colesterol nosotros a disposición por la sangre, entonces lo que hace la corteza suprarrenal con sus células, las capta. Hay hendiduras que
captan el colesterol y producen el fenómeno de endocitosis, ¿ya? Y esta endocitosis, este colesterol se convierte en pregnenolona. Y esta pregnenolona es el paso importante para el resto, ¿no? El que divide todo. La pregnenolona se va volviendo aldosterona. La pregnenolona después se vuelve cortisol y corticosterona. Y la pregnenolona se vuelve de hidroepialdosterona, androstendiona y se vuelven andrógenos, ¿ya? Entonces, el colesterol inicia para los tres tipos de hormonas diferentes, inicia el camino, ¿ya? Colesterol, pregnenolona y de ahí todo se divide, ¿ya? Hacia los tres caminos diferentes. Ahora, en la zona glomerular existe una enzima importante que se llama aldosterona sintasa y hace que se convierta el colesterol al final de su camino se vuelva aldosterona, ¿sí? En la zona fascicular tenemos, entonces la aldosterona no sigue el eje hipotálamo hipofisiario, sino sigue un eje diferente, el eje de la angiotensina y la concentración del potasio, ¿ya? Sí, la angiotensina y concentración del potasio. En esta zona glomerular, donde se generan los mineralocorticoides, no se puede sintetizar hormonas sexuales, solamente son mineralocorticoides y algunos corticoides, pero no hormonas sexuales, ¿ya? No hormonas sexuales. En la zona glomerular correspondiente al aldosterona, ¿ya? La aldosterona, por ser un mineralocorticoide, nos va a tener el trabajo en el túbulo distal del riñón de absorber sodio y eliminar potasio. Ahorita vamos a ver cómo. Bien, en la zona fascicular, ¿sí? Donde está el cortisol y la corticosterona, aquí sí, para generar corticoides necesitamos al eje hipotálamo hipofisiario, es decir, la hormona liberadora de corticotropina, la ACTH y finalmente la glándula suprarrenal. O sea, tenemos un eje hipotálamo hipofisiario adrenal, ¿no? De glándula suprarrenal, ¿sí? Entonces, finalmente en la zona reticular, les vuelvo a reiterar, están las hormonas sexuales, algunos glucocorticoides, ¿sí? Y también está regulada por la ACTH. La ACTH, hormona secretada por la adenohipófisis, ¿no es cierto? Entonces, y los andrógenos ya les dije, ¿no? De hidroandrostendiona y androstendiona. Bien, ahí tenemos la glándula suprarrenal vista desde otro ángulo, con sus tres zonas y su médula suprarrenal, ¿sí? La mayor parte entonces viene del colesterol, ¿no es cierto? Viene del colesterol. Y el colesterol va convirtiéndose en pregnenolona en el retículo endoplásmico y gracias al ATP que nos dan las mitocondrias, ¿sí? Entonces comenzamos todo del colesterol, y aquí creo que estamos. Comenzamos todo del colesterol, ¿sí? Y van haciéndose los mineralocorticoides, pregnenolona hasta aldosterona, pregnenolona hasta corticosterona y cortisol, y la pregnenolona que se vuelve de hidroepialdosterona y se va convirtiendo en androstendiona y en los andrógenos, ¿no es cierto? Entonces todo comienza desde el colesterol. A ver, el cortisol es el 90% prácticamente de es casi todo el corticoide que tenemos en las glándulas suprarrenales. La corticosterona, salud, es otra menor cantidad. Nosotros cuando secretamos estas hormonas, el cortisol y la corticosterona, salen al torrente sanguíneo y se van a unir a las proteínas plasmáticas. El cortisol se une a gran cantidad de proteínas plasmáticas, tiene casi el 90% de unión a proteínas plasmáticas. Entonces este detalle lo vamos a aprender ahora y lo vamos a usar mucho más en lo que es farmacología. Cuando una sustancia se une a las proteínas plasmáticas le hacen como un efecto protector, ¿no es cierto?
Entonces su metabolismo es más lento porque no llegan rápidamente las enzimas a metabolizarlo porque están protegidos por las proteínas plasmáticas. Entonces el cortisol, su tiempo de vida media puede ser hasta 90 minutos porque tiene un 90% de unión a las proteínas plasmáticas. El cortisol la corticosterona se une menos y entonces tiene un tiempo de vida media de 50 minutos. En cambio la aldosterona, este mineralocorticoide, su unión solamente llega hasta 60%, incluso menos. Y entonces su tiempo de vida media es 20 minutos. ¿Ya? 20 minutos. Este efecto también se da en aldosterona exógena y cortisol exógeno. Nosotros ya hemos llegado a sintetizar estas hormonas en forma exógena, ¿no? Y le damos al paciente en su tratamiento. Luego de que son unidos a las proteínas plasmáticas, se van al hígado y se metabolizan en el hígado del hepatocito y forman ácido glucurónico, ¿ya? Por oxidación e hidroxilación. Estas enzimas, al pasar, este ácido glucurónico al pasar al torrente sanguíneo, no se une a proteína plasmática, está libre en el torrente sanguíneo. No tiene efecto, entonces ya no tiene efecto deleterio para el organismo. Y se va a eliminar por la orina y se elimina por las heces, ¿ya? Ese efecto que acabamos de ver, de dónde vienen los corticoides y dónde viene la aldosterona, cómo se une a las proteínas plasmáticas, cómo se secreta, cuánto tiempo se metaboliza y cómo se elimina, son los principios de farmacología, ¿ya? Exactamente igual son todos los fármacos que ustedes van a conocer. Todos tienen una unión a proteínas o no, ¿sí? Bien, entonces vamos a hablar sobre la aldosterona. ¿Qué es lo que hace la aldosterona? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace la aldosterona? La aldosterona en la zona de los mineralocorticoides, la aldosterona ejerce casi el 90% de este efecto. Entonces es la más importante. El resto generan algunos corticoides, cortisona, etc., que no son muy importantes. Lo importante aquí en esta zona es la aldosterona. ¿Y dónde trabaja la aldosterona? La aldosterona trabaja en el túbulo distal del riñón, ¿ya? En el túbulo distal del riñón trabaja bajo la influencia del eje renina-angiotensina, angiotensina 2. ¿Qué es la angiotensina 2? La angiotensina 2 es una enzima, ¿no es cierto? Y esta enzima es una poderosa vasoconstrictora en nuestro organismo. Vamos a ver ahorita por qué es importante. ¿Y la renina de dónde sale? La renina sale del aparato yuxtaglomerular que se encuentra en la tubuladura renal. La renina tiene sensores, por así decirlo, ¿no? Entre comillas, tiene sensores que captan sodio y captan el volumen que está pasando por el riñón. Entonces, si dice nuestra renina, tienes poco sodio, entonces la renina se activa una enzima que se llama convertidora de angiotensina, ¿no? Y la angiotensina 1 se vuelve angiotensina 2. Esta angiotensina 2 va a estimular a la zona glomerular y va a hacer que se genere aldosterona. La aldosterona va a ir al túbulo distal, ¿sí? Y va a utilizar segundos mensajeros, ¿sí? Su ATP va a usarlo como segundo mensajero, va a producir otras proteínas. Esta transcripción de proteínas va a ocasionar que haya bomba de sodio y potasio más poderosa a nivel vasolateral de la célula del túbulo distal y va a generar canales de sodio y canales de agua. Entonces lo que va a hacer en este lugar la aldosterona va a reabsorber sodio por estos mecanismos y detrás del sodio ¿quién se va a ir? ¿Quién es su novio, la pegajosa? El agua, ¿no? El agua se va detrás, más especies, el agua siempre está detrás del sodio. Siempre acuérdense que es una novia bien pegajosa el agua con el sodio. El sodio se va y el agua va detrás del sodio, ¿no? Entonces, ¿qué genera eso? Que si mi aparato yuxtaglomerular, mi renina dijo no hay sodio, entonces reabsorbo sodio, ¿sí? Si dijo no hay suficiente volumen, reabsorbo agua, ¿sí?
Entonces, ese es el efecto principal de la aldosterona, pero no sigue el eje ACTH, no sigue el eje hipotálamo hipofisiario, sigue ese eje principalmente. Ahorita vamos a ver que mientras todo esté funcionando bien, no hay problema, el eje hipotálamo hipofisiario nos olvidamos, pero cuando no funciona bien ese eje, sí usamos el eje hipotálamo hipofisiario, la aldosterona, ¿ya? Sí, la ACTH produce un poco de aldosterona, pero no es lo principal, ¿ya? Entonces, esa es la forma en que se reabsorbe el sodio con el potasio. Cuando hagamos renal, van a ver exactamente dónde actúa, ¿no? Y cómo se reabsorbe el sodio del agua. Y cuando hagan farmacología y los diuréticos van a volverlo a recordar, ¿ya? Y sería un pecado que después no se acuerden de eso, porque lo van a repetir 3 veces en su carrera, ¿ya? Entonces, bien, la aldosterona pues se une, como les dije, a los receptores, ¿no es cierto? Otra forma de cómo se activa la aldosterona es con el potasio. Cuando hay exceso del ion potasio en el organismo, en la célula plasma, en el plasma, nuestro nivel tope es 4 o 5, ¿no? 5 ya, ¿no? A veces llegamos a 7 y todavía estamos vivos. Increíble. Bueno, la cuestión es de que cuando sube más de 4, 5, el organismo dice, no tengo demasiado potasio, hay que eliminarlo. Entonces, como hemos visto en cardiología, en fisiología cardiovascular, el potasio nos puede llevar al enlentecimiento del corazón y un paro en la sistolia, ¿no es cierto? Porque altera la repolarización cardíaca, ¿sí? Entonces, tengo que eliminar el potasio. ¿Qué hace el potasio? Entonces, se activan segundos mensajeros, calcio, fosfatidilinositol, en la membrana de la tubuladura y eliminan potasio y reabsorben sodio también una parte. ¿Quién más puede regular la aldosterona? El líquido extracelular y la presión arterial. Por ejemplo, si tengo poco volumen sanguíneo, estoy en una deshidratación, mi organismo tiene que retener líquido, se activa la aldosterona para que reabsorba sodio y líquido, ¿no es cierto? Y mi volumen vuelva a lo normal. Si tengo presión arterial baja, estoy hipotenso, se activa mi aldosterona, ¿no es cierto? Y reabsorbo sodio y reabsorbo líquido. ¿Ya? Entonces, estos más que todo se activan también por el eje renina-angiotensina, ¿no es cierto? Renina-angiotensina. Entonces, y nuevamente el aumento de potasio activa esto. La ACTH, como les decía, tiene un papel algo permisivo con la aldosterona, más la aldosterona está con el eje renina-angiotensina. En el momento en que este eje falla, recién la ACTH comienza a tomar la batuta, ¿ya? Y la zona vascular nos vamos con los corticoides, ¿no es cierto? Con los corticoides, el cortisol. Este cortisol, ¿cómo actúa? El cortisol actúa uniéndose a las células, entrando en las células y haciendo una transcripción génica, ¿ya? Una transcripción génica. Y esto ocasiona todos sus efectos, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el cortisol básicamente en nuestro organismo? El cortisol es una hormona del estrés, digamos, ¿sí? Una hormona del estrés. Nosotros generamos, esta hormona del estrés nos genera mayor cantidad de glucosa porque jala nuestros aminoácidos, nos comienza a jalar de nuestra masa muscular, jala aminoácidos para generar glucosa. Comienza a jalar los lípidos para generar glicerol, todo eso para generar también más ATP por el ciclo de los lípidos. Y genera gluconeogénesis, ¿no? Jalando glúcidos de todo lado, ¿no? Hace la glucogenolisis, todo eso, ¿no? Entonces, esta hormona es la hormona que nos da energía en el estrés, ¿sí? Tiene un ritmo circadiano como la hormona del crecimiento. Su pico es en la mañana, en horas de la mañana, ¿sí? Justamente su pico es en horas de la mañana. ¿Por qué? ¿Por qué crees? Si es del estrés. Porque nosotros, durante el ayuno nocturno, hemos estado sometidos a estrés, ¿sí? El ayuno es una situación de estrés. ¿Bien? Entonces, como es una situación de estrés, nosotros tenemos más generación de cortisol en la mañana.
y esto va decayendo. En la tarde es poquísima ya la generación de cortisol, a las 6, 7 de la tarde ya no tenemos cortisol. Entonces por ello están cansados de esa hora, ¿no? Entonces, pero si vemos los efectos del cortisol tampoco son muy buenos, ¿no? Porque jala de todo lado nuestra masa muscular, nuestra grasa, de todo lado jala para hacer glúceos y darnos energía. Y genera movilización del tejido graso también, genera tejido graso. Entonces, cuando ustedes están, ¿cuántas horas ayunan ustedes de la noche hasta ahora? ¿Cuántos no han tomado desayuno hoy día? Sobre todo las chicas, su dieta piensan que es no tomar desayuno, ¿no es cierto? Ahí vamos a destruir un mito. ¿Ya? Quienes no toman desayuno porque piensan que van a adelgazar no tomando desayuno. Y después dicen, estoy gordo pero no tomo desayuno. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, ustedes ¿a qué hora han comido ayer? ¿6, 7 de la noche? ¿8 ya? De repente, ¿no? Entonces, y no han comido nada, digamos, hasta ahora, 11 de la mañana. ¿Sí? ¿Cuántas horas de ayuno tienen ustedes hasta ahorita? 15 horas? Sí, ¿no es cierto? Nuestro organismo no aguanta más de 4 o 5 horas sin comer. ¿Sí? Entonces, después de 15 horas, está bien, no han comido nada, entonces no han absorbido nada de alimentos. Dice, no han absorbido grasa, no han absorbido carbohidratos. Pero para su organismo, ustedes están en lucha, ¿no es cierto? Están en lucha de supervivencia para su organismo, ¿sí? Entonces, ¿su organismo qué está generando? Eso genera su organismo, cortisol, ¿no es cierto? Hidroxicortisol. Está generando, ¿sí? ¿Y eso qué va a hacer? Sus aminoácidos los va a comenzar a jalar de sus músculos, ¿no? Y los va a comenzar a producir glúcidos, ¿no? Sus carbohidratos, su gluconeogénesis, su glucogenolisis, va a producirle la caloría que ustedes necesitan y más, ¿no? Y entonces, sus tejidos grasos están produciendo ácidos grasos. Entonces, ustedes en este momento tienen la glucosa, tienen todo normal, y van a comer a esta hora recién, pensando que no tenían alimento y van a comer más. Entonces tienen una sobrecarga, ¿no? De glúcidos, ¿sí? En el momento en que ustedes coman y su organismo dice, no estoy en estrés, entonces esto disminuye, ¿ya? Disminuye, entonces no mueven tejidos grasos. Ya saben por qué engordan, ¿ya? Entonces, ¿cuántas veces al día tiene que comer una persona para bajar de peso? 5 o 6 veces al día, ¿no es cierto? Claro, en cada una de esas no se van a comer un lavador, pues no tiene un bocadito, no poco, pero es para que los satisfagan. Nosotros, los latinos, estamos mal acostumbrados a eso.